La formación del espíritu científico, una obra de Bachelard Gaston. Palabras preliminares. Tornar geométrica la representación, vale decir, dibujar los fenómenos y ordenar en serie los acontecimientos decisivos de una experiencia. He ahí la primera tarea en la que se funda el espíritu científico. En efecto, es de este modo como se llega a la cantidad representada, a mitad camino entre lo concreto y lo abstracto, en una zona intermedia en la que el espíritu pretende conciliar las matemáticas y la experiencia, las leyes y los hechos. Esta tarea de geometrización, que a menudo pareció lograrse ya después del éxito del cartesianismo, ya después del éxito de la mecánica newtoniana, ya también con la óptica de Fresnel, termina siempre por revelarse insuficiente. Tarde o temprano, en la mayor parte de los sectores estamos obligados a comprobar que esta primera representación geométrica, fundada sobre un realismo ingenuo de las propiedades espaciales, implica conveniencias más ocultas, leyes topológicas menos firmemente solidarias con las relaciones métricas inmediatamente aparentes. En una palabra, vínculos esenciales más profundos que los vínculos de las representaciones geométricas familiares. Poco a poco se advierte la necesidad de trabajar debajo del espacio, por así decir, en el nivel de las relaciones esenciales que sostienen los fenómenos y el espacio. El pensamiento científico es entonces arrastrado hacia construcciones más metafóricas que reales, hacia espacios de configuración de los que el espacio sensible, en definitiva, no es sino un mísero ejemplo. El papel de las matemáticas en la física contemporánea sobrepasa pues notablemente la simple descripción geométrica. El matematismo no es ya descriptivo sino formativo. La ciencia de la realidad no se conforma ya con el como fenomenológico. Ella busca el porqué matemático. Y entonces, puesto que lo concreto acepta ya la información geométrica, puesto que lo concreto es analizado correctamente por lo abstracto, ¿por qué no podríamos fijar la abstracción como el derrotero normal y fecundo del espíritu científico? En efecto, si se reflexiona sobre la evolución del espíritu científico, se discierne de inmediato un impulso que va de lo geométrico más o menos visual a la completa abstracción. Desde que se accede a una ley geométrica, se realiza una asombrosa inversión espiritual, suave y viva como una concepción. La curiosidad da lugar a la esperanza de crear, puesto que la primera representación geométrica de los fenómenos significa esencialmente poner en orden. Esta primera ordenación nos abre las perspectivas de una abstracción alerta y conquistadora que nos lleva a organizar racionalmente la fenomenología como una teoría del orden puro. Entonces,
Ni podría decirse que el desorden es un orden desconocido, ni que el orden es una simple concordancia de nuestros esquemas con los objetos, como podría ser el caso en el dominio de los datos inmediatos de la conciencia. Cuando se trata de experiencias guiadas o construidas por la razón, el orden es una verdad y el desorden un error. El orden abstracto es pues un orden probado que no cae bajo las críticas bergsonianas del orden hallado. En este libro nos proponemos mostrar este destino grandioso del pensamiento científico abstracto. Para ello deberemos probar que pensamiento abstracto no es sinónimo de mala conciencia científica, como la acusación trivial parece implicar. Deberemos probar que la abstracción despeja al espíritu, que ella aligera al espíritu y que ella lo dinamiza. Proporcionaremos estas pruebas estudiando más particularmente las dificultades de las abstracciones correctas, señalando las insuficiencias de los primeros intentos, la pesadez de los primeros esquemas, al mismo tiempo que subrayamos el carácter discursivo de la coherencia abstracta y esencial que nunca logra su objetivo de una sola vez. Y para mostrar mejor que el proceso de abstracción no es uniforme, no titubearemos en emplear a veces un tono polémico insistiendo sobre el carácter de obstáculo que representa la experiencia, estimada concreta y real, estimada natural e inmediata, para describir adecuadamente el trayecto que va desde la percepción considerada exacta hasta la abstracción felizmente inspirada en las objeciones de la razón. Estudiaremos múltiples ramas de la evolución científica, como las soluciones científicas en problemas diferentes no poseen jamás el mismo grado de madurez. No presentaremos una serie de cuadros de conjunto, no temeremos desmenuzar nuestros argumentos para mantenernos en el contacto más preciso posible con los hechos. No obstante, si por razones de claridad se nos obliga a poner groseras etiquetas históricas en las diferentes etapas del pensamiento científico, distinguiríamos bastante bien tres grandes períodos. El primer período, que representa el estado precientífico, comprendería a la vez la antigüedad clásica y los tiempos de renacimiento y de nuevos esfuerzos con los siglos XVI, XVII y aún el XVIII. El segundo período, que representa el estado científico en preparación a fines del siglo XVIII, se extendería hasta todo el siglo XIX y comienzos del XX. En tercer lugar, fijaríamos exactamente la era del nuevo espíritu científico en 1905, en el momento en que la relatividad einsteiniana deforma conceptos primordiales que se creían fijados para siempre. A partir de esta fecha, la razón multiplica sus objeciones, disocia y reconfigura las nociones fundamentales y ensaya las abstracciones más audaces. En 25 años, como signos de una asombrosa madurez espiritual, aparecen tales pensamientos que uno solo de ellos bastaría para dar lustre a un siglo. Con la mecánica cuántica, la mecánica ondulatoria de Louis Broglie, la física de las matrices de Heisenberg, la mecánica de Dirac, las mecánicas abstractas y sin duda muy pronto las físicas abstractas que ordenarán
las posibilidades de la experiencia, mas no nos limitaremos a inscribir nuestras observaciones particulares en este tríptico que no nos permitiría dibujar con suficiente precisión los detalles de la evolución psicológica que deseamos caracterizar. Una vez más, las fuerzas psíquicas que actúan en el conocimiento científico son más confusas, más sofocadas, más titubeantes de lo que se imagina cuando se las aprecia desde afuera en los libros donde ellas guardan al lector. Hay tan gran distancia entre el libro impreso y el libro leído, entre el libro leído y el libro comprendido, asimilado, retenido hasta un espíritu claro. Hay zonas oscuras, cavernas en las que aún residen sombras. Hasta en el hombre nuevo quedan vestigios del hombre viejo. En nosotros el siglo XVIII continúa su vida sorda y puede ahí reaparecer. No vemos en ello, como Meyerson, una prueba de la permanencia y la fijeza de la razón humana, sino más bien una prueba de la somnolencia del saber, una prueba de esta avaricia del hombre culto rumiando sin cesar las mismas conquistas, la misma cultura y volviéndose como todos los ávaros víctima del oro acariciado. Mostraremos en efecto la endosmosis abusiva de lo asertórico en lo apodíctico, de la memoria en la razón. Insistiremos sobre el hecho de que no puede prevalerse de un espíritu científico mientras no se esté seguro en cada momento de la vida mental de reconstruir todo su saber. Solo los seres racionales permiten tal reconstrucción. El resto es baja mnemotecnia. El resto es baja mnemotécnica. La paciencia de la erudición nada tiene que ver con la paciencia científica, puesto que todo saber científico ha de ser en todo momento reconstruido. Nuestras demostraciones epistemológicas no saldrían sino gananciosas si se desarrollan a la altura de los problemas particulares, sin preocuparse de mantener el orden histórico. Tampoco titubearemos en multiplicar los ejemplos si queremos dar la impresión que en todas las cuestiones, para todos los fenómenos, es necesario pasar ante todo de la imagen a la forma geométrica y luego de la forma geométrica a la forma abstracta y recorrer el camino psicológico normal del pensamiento científico. Partiremos pues casi siempre de las imágenes, a veces muy pintorescas, de la fenomenología básica. Veremos cómo y con qué dificultades se sustituyen a esas imágenes las formas geométricas adecuadas. No es de asombrarse que tal geometrización tan difícil y lenta se presente durante mucho tiempo como una conquista definitiva y que sea suficiente para constituir el sólido espíritu científico tal como aparece en el siglo XIX. Se es muy apegado a lo que se ha conquistado penosamente. No obstante, necesitaremos probar que esta geometrización es una etapa intermedia, pero este desarrollo seguido a través de las cuestiones particulares en el desmenuzamiento de los problemas y de las experiencias no será claro sino cuando se nos permita, esta vez fuera de toda correspondencia histórica, hablar de una especie de ley de los tres estados para el espíritu científico. En su formación individual, un espíritu científico pasaría pues innecesariamente por los tres estados siguientes, mucho más precisos y particulares que las formas comtianas.
Primero, el estado concreto, en el que el espíritu se recrea con las primeras imágenes del fenómeno y se apoya sobre una literatura filosófica que glorifica la naturaleza y que extrañamente canta al mismo tiempo a unanimidad del mundo y a la diversidad de las cosas. Segundo, el estado concreto abstracto en el que el espíritu adjunta a la experiencia física esquemas geométricos y se apoya sobre una filosofía de la simplicidad. El espíritu se mantiene todavía en una situación paradójica. Está tanto más seguro de su abstracción cuanto más claramente esta abstracción está representada por una intuición sensible. Tercero, el estado abstracto en el que el espíritu comprende informaciones voluntariamente subtraídas a la intuición del espacio real, voluntariamente desligadas de la experiencia inmediata y hasta polemizando abiertamente con la realidad básica, siempre impura, siempre informe. Finalmente, para terminar de caracterizar estas tres etapas del pensamiento científico, deberemos preocuparnos por los diferentes intereses que constituye en cierto modo su base afectiva. Precisamente el psicoanálisis, cuya intervención proponemos en una cultura objetiva, debe desplazar los intereses. Sobre este punto, aunque tengamos que forzar la nota, quisiéramos por lo menos dar la impresión que vislumbramos con el carácter afectivo de la cultura intelectual, un elemento de solidez y de confianza que no se ha estudiado suficientemente. Dar y sobre todo mantener un interés vital en la investigación desinteresada no es el primer deber del educador, cualquiera que sea la etapa formativa en la que se encuentra, pero tal interés tiene también su historia y aún a riesgo de ser acusado de entusiasmo fácil, deberemos ensayar de señalar bien su fuerza a lo largo de la paciencia científica. Sin aquel interés esta paciencia sería sufrimiento. Con aquel interés esta paciencia es vivida espiritual. Esta paciencia es vida espiritual. Hacer la psicología de la paciencia científica constituirá en adjuntar a la ley de los tres estados del espíritu científico una ley de los tres estados del alma, caracterizados por intereses, alma pueril o mundana, animada por la curiosidad ingenua, llena de asombro ante el menor fenómeno instrumentado, jugando a la física para distraerse, para tener el pretexto de una actitud seria, acogiendo las ocasiones de coleccionista pasiva hasta en la dicha de pensar, alma profesoral, orgullosa de su dogmatismo, fija en su primera abstracción, apoyada toda la vida en los éxitos escolares de la juventud, repitiendo cada año su saber e imponiendo sus demostraciones, entregada al interés deductivo, sostén tan cómodo de la autoridad, enseñando a su criado como hace Descartes o a los provenientes de la burguesía como hace agregué el de la universidad. Finalmente, el alma en trance de abstraer y de quintaesenciar, conciencia científica dolorosa, librada
a los intereses inductivos, siempre imperfectos, jugando el peligroso juego del pensamiento sin soporte experimental estable, trastornada a cada instante por las objeciones de la razón, poniendo incesantemente en duda un derecho particular a la abstracción, pero cuán segura de que la abstracción es un deber, el deber científico y la posesión finalmente depurada del pensamiento del mundo. ¿Podremos lograr la convergencia de intereses tan encontrados? En todo caso, la tarea de la filosofía científica está bien delineada: psicoanalizar el interés, destruir todo utilitarismo, por disfrazado que esté y por elevado que pretenda ser, dirigir el espíritu de lo real a lo artificial, de lo natural a lo humano, de la representación a la abstracción. Nunca, como en nuestra época del espíritu científico, necesita ser defendido, ser ilustrado en el mismo sentido en que Dubelay trabajó en la defensa e ilustración de la langue francés. Pero tal ilustración no puede limitarse a una sublimación de las aspiraciones comunes más diversas. Ella debe ser normativa y coherente, debe tornar claramente consciente y activo el placer de la excitación espiritual en el descubrimiento de la verdad, debe forjar la mente con la verdad. El amor por la ciencia debe ser dinamismo psíquico autógeno. En el estado de pureza logrado por un psicoanálisis del conocimiento objetivo, la ciencia es la estética de la inteligencia. Ahora, una palabra sobre el tono de este libro. Como en definitiva nos proponemos delinear la lucha contra algunos prejuicios, los argumentos polémicos pasan frecuentemente al primer plano. Es, por otra parte, más difícil de lo que se supone separar la razón arquitectónica de la razón polémica, pues la crítica racional de la experiencia es solidaria con la organización teórica de la experiencia. Todas las objeciones de la razón son pretextos para experiencias. Se ha dicho frecuentemente que una hipótesis científica que no levanta ninguna contradicción no está lejos de ser una hipótesis inútil. Lo mismo una experiencia que no rectifica ningún error, que es meramente verdadera, que no provoca debates, ¿a qué sirve? Una experiencia científica es, pues, una experiencia que contradice a la experiencia común. Por otra parte, la experiencia inmediata y usual mantiene siempre una especie de carácter tautológico. Ella se desarrolla en el mundo de las palabras y de las definiciones y carece precisamente de aquella perspectiva de errores rectificados que caracteriza, según nuestro modo de ver, al pensamiento científico. La experiencia común no está en verdad compuesta, a lo sumo está hecha con observaciones yuxtapuestas. Y es realmente llamativo que la antigua epistemología haya establecido una vinculación continua entre la observación y la experimentación, cuando la experimentación debe apartarse de las condiciones ordinarias de la observación. Como la experiencia común no está compuesta, ella no podrá ser, creemos nosotros, efectivamente verificada. Permanece siendo un hecho. No puede darnos una ley. Para confirmar científicamente la verdad es conveniente verificarla desde varios puntos de vista diferentes. Pensar una experiencia es entonces mostrar la coherencia de un pluralismo inicial, más
por hostiles que seamos a las pretensiones de los espíritus concretos que creen captar inmediatamente lo dado, no trataremos de incriminar sistemáticamente toda intuición aislada. La mejor prueba de ello es que daremos ejemplos en los que las verdades de hecho llegan a integrarse inmediatamente en la conciencia. No obstante, no nos parece que el epistemólogo que en esto difiere del historiador debe subrayar entre todos los conocimientos de una época las ideas fecundas. Para él, la idea debe poseer más que una prueba de existencia, debe poseer un destino espiritual. No titubearemos, pues, en inscribir entre los errores o a cuenta de la inutilidad espiritual, que no está muy lejos de ser la misma cosa, toda verdad que no sea la pieza de un sistema general, toda experiencia aún justa, cuya afirmación quede desvinculada de un método general de experimentación, toda observación, por real y positiva que sea, que se anuncie en una falsa perspectiva de verificación, un método tal que un método tal de crítica exige una actitud expectante, casi tan prudente frente a lo desconocido como a lo casi tan prudente frente a lo conocido como a lo desconocido, siempre en guardia contra los conocimientos familiares y sin mucho respeto por las verdades de escuela. Se comprende, pues, que un filósofo que sigue la evolución de las ideas científicas en los malos autores como en los buenos, en los naturalistas como en los matemáticos, esté mal protegido en contra de una impresión de incredulidad sistemática y que adopte un tono escéptico que concuerda débilmente con su fe, por otra parte, sólida en los progresos del pensamiento humano. Capítulo primero. La noción de obstáculo epistemológico, plan de la obra. Cuando se investigan las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, se llega muy pronto a la convicción de que hay que plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos. No se trata de considerar los obstáculos externos como la complejidad o la fugacidad de los fenómenos, ni de incriminar a la debilidad de los sentidos o del espíritu humano. Es en el acto mismo de conocer íntimamente donde aparecen, por una especie de necesidad funcional, los entorpecimientos y las confusiones. Es ahí donde mostraremos causas de estancamiento y hasta de retroceso. Es ahí donde discerniremos causas de inercia que llamaremos obstáculos epistemológicos. El conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra, jamás es inmediata y plena. Las revelaciones de lo real son siempre recurrentes. Lo real es jamás lo que podría creerse, sino siempre lo que debiera haberse pensado. El pensamiento empírico es claro, inmediato, cuando ha sido bien montado el aparejo de las razones. Al volver sobre un pasado de errores, se encuentra la verdad en un verdadero estado de arrepentimiento intelectual. En efecto, se conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que el espíritu mismo obstaculiza a la espiritualización. La idea de partir del cero
para fundar y acrecentar sus bienes no puede surgir sino en culturas de simple yuxtaposición, en las que todo hecho conocido es inmediatamente una riqueza, más frente al misterio que lo real, más frente al misterio de lo real, el alma no puede por decreto tornarse ingenua. Es entonces imposible hacer de golpe tabla rasa de los conocimientos usuales frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca lo que debiera saberse. Cuando se presenta ante la cultura científica, el espíritu jamás es joven, hasta es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios. Tener acceso a la ciencia es rejuvenecer espiritualmente, es aceptar una mutación brusca que ha de contradecir a un pasado. La ciencia, tanto en su principio como en su necesidad de coronamiento, se opone en absoluto a la opinión. Si en alguna cuestión particular debe legitimar la opinión, lo hace por razones distintas de las que fundamentan la opinión, de manera que la opinión de derecho jamás tiene razón. La opinión piensa mal, no piensa, traduce necesidades en conocimientos. Al designar a los objetos de la utilidad, ella se prohíbe el conocerlos. Nada puede fundarse sobre la opinión. Ante todo es necesario destruirla. Ella es el primer obstáculo a superar. No es suficiente, por ejemplo, rectificarla en casos particulares, manteniendo como una especie de moral provisoria un conocimiento vulgar provisorio. El espíritu científico nos impide tener opinión sobre cuestiones que no comprendemos, sobre cuestiones que no sabemos formular claramente. Ante todo es necesario saber plantear los problemas. Y dígase lo que se quiera, en la vida científica los problemas no se plantean por sí mismos. Es precisamente este sentido del problema el que se indica el verdadero espíritu científico. Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo, nada está dado. Todo se construye. Un conocimiento adquirido por un esfuerzo científico puede declinar. La pregunta abstracta y franca se desgasta. La respuesta concreta queda. Con eso, la actividad espiritual se invierte y se endurece. Un obstáculo epistemológico se incrusta en el conocimiento no formulado. Costumbres intelectuales que fueron útiles y sanas pueden a la larga trabar la investigación. Nuestro espíritu, dice justamente Bergson, tiene una tendencia irresistible a considerar más claras las ideas que le son útiles más frecuentemente. La idea conquista así la claridad intrínseca abusiva. Con el uso de las ideas se valorizan indebidamente. Un valor en sí se opone a la circulación de los valores. Es un factor de inercia para el espíritu. A veces una idea dominante polariza el espíritu en su totalidad. Hace unos 20 años un epistemólogo irreverente decía que los grandes hombres son útiles a la ciencia en la primera mitad de su vida, nocivos en la segunda mitad. El instinto formativo es tan persistente en ciertos hombres de pensamiento que no debemos alarmarnos por esta boutade.
pero al final el instinto formativo acaba por ceder frente al instinto conservativo. Llega un momento en el que el espíritu prefiere lo que confirma su saber a lo que contradice, en el que prefiere las respuestas a las preguntas. Entonces el espíritu conservativo domina y el crecimiento espiritual se detiene. Como se ve, no titubeamos en invocar los instintos para señalar la cabal resistencia de ciertos obstáculos epistemológicos. Es una concepción que nuestros desarrollos tratarán de justificar, pero desde ya hay que darse cuenta que el conocimiento empírico, que es el que estudiaremos casi únicamente en esta obra, compromete al hombre sensible a través de todos los caracteres de su sensibilidad. Cuando el conocimiento empírico se racionaliza, nunca se está seguro de que los valores sensibles primitivos no afecten a los raciocinios. De una manera muy sensible puede reconocerse que la idea científica demasiado familiar se carga con un concreto psicológico demasiado pesado, que ella amasa un número excesivo de analogías, imágenes, metáforas, y que poco a poco pierde su vector de abstracción, su afilada punta abstracta. En particular, es caer en un vano optimismo cuando se piensa que saber sirve automáticamente para saber, que la cultura se torna tanto más fácil cuanto está más extendida y que, en fin, la inteligencia sancionada por éxitos precoces o por simples concursos universitarios se capitaliza como una riqueza material, aun admitiendo que una buena cabeza escapa al narcisismo intelectual tan frecuente en la cultura literaria, en la adhesión apasionada a los juicios del gusto. Puede seguramente decirse que una buena cabeza es desgraciadamente una cabeza cerrada. Es un producto de escuela. En efecto, la crisis del crecimiento del pensamiento implica la refundición total del sistema del saber. Entonces, la cabeza bien hecha debe ser rehecha. Cambia de especie, se opone a la especie precedente por una función decisiva. A través de las revoluciones espirituales que exige la invención científica, el hombre se convierte en una especie mutante, o, para expresarlo aún mejor, en una especie que necesita mutar, que sufre si no cambia. Espiritualmente el hombre necesita necesidades. Si se considera adecuadamente, por ejemplo, la modificación psíquica que se realiza a través de la comprensión de doctrinas como la relatividad o la mecánica ondulatoria, quizás no se encontrarían estas expresiones exageradas, sobre todo si se reflexionara en la real solidez de la ciencia prerrelativista. Mas ya volveremos sobre estos juicios en nuestro último capítulo, cuando habremos aportado numerosos ejemplos de revoluciones espirituales. Se repite también frecuentemente que la ciencia es ávida de unidad, que tiende a unificar fenómenos de aspectos distintos, pero que busca la sencillez o la economía en los principios y en los métodos. Esta unidad la encontraría muy pronto si pudiera complacerse con ello. Por el contrario, el progreso científico marca sus más puras etapas, abandonando los factores filosóficos de unificación fácil, tales como la unidad de acción del creador, la unidad de plan de la naturaleza, la unidad lógica. En el hecho, estos factores de unidad
que aún actuaban en el pensamiento científico del siglo XVIII ya no se invocan más. El sabio contemporáneo que quisiera reunir la cosmología y la teología se reputaría muy pretencioso. Y entrando en el detalle mismo de la investigación científica, frente a una experiencia bien determinada que pueda ser registrada como tal, verdaderamente completa como una y completa del espíritu científico, jamás se tiene impedido de variar las condiciones, en una palabra, de salir de la contemplación de lo mismo y buscar lo otro, de dialectizar la experiencia. Así es como la química multiplica y completa sus series homólogas hasta salir de la naturaleza, materializando cuerpos más o menos hipotéticos, sugeridos por el pensamiento inventivo. Es así como en todas las ciencias rigurosas el pensamiento ansioso desconfía de las identidades más o menos aparentes para reclamar incesantemente mayor precisión, ipso facto mayores ocasiones de distinguir, precisar, rectificar, diversificar. He ahí los tipos del pensamiento dinámico que se alejan de la incertidumbre y de la unidad, y que en los sistemas homogéneos encuentran más obstáculos que impulsos. En resumen, el hombre animado por el espíritu científico sin duda desea saber por sin duda desea saber, pero es por lo pronto para interrogar mejor. La noción de obstáculo epistemológico puede ser estudiada en el desarrollo histórico del pensamiento científico y en la práctica de la educación. En uno y otro caso este estudio es cómodo. La historia, por principio, es en efecto hostil y a todo juicio normativo. Sin embargo, si se requiere juzgar la eficacia de un pensamiento, hay que colocarse en el punto de vista normativo. Todo lo que se encuentra en la historia del pensamiento científico dista mucho de servir efectivamente a la evolución de este pensamiento. Ciertos conocimientos, aún justos, detienen demasiado pronto a investigaciones inútiles. El epistemólogo debe, pues, seleccionar los documentos recogidos por el historiador, debe juzgarlos desde un punto de vista de la razón y hasta de la razón evolucionada, pues solamente en nuestros días es cuando podemos juzgar plenamente los errores del pasado espiritual. Por otra parte, aún en las ciencias experimentales es siempre la interpretación racional la que ubica los hechos en su lugar exacto. Es sobre el eje experiencia-razón y en el sentido de la racionalización donde se encuentran al mismo tiempo el riesgo y el éxito. Solo la razón dinamiza y la investigación. Solo la razón dinamiza a la investigación, pues solo ella sugiere, más allá de la experiencia común, inmediata y espaciosa, la experiencia científica indirecta y fecunda. Es pues el esfuerzo de racionalidad y de construcción el que debe atraer la atención del epistemólogo. El historiador de la ciencia debe tomar las ideas como hechos. El epistemólogo debe tomar los hechos como ideas, insertándolas en un sistema de pensamientos. Un hecho mal interpretado por una época sigue siendo un hecho para el historiador. Según el epistemólogo, es un obstáculo, un contrapensamiento. Será sobre todo profundizado
Será sobre todo profundizando la noción de obstáculo epistemológico como se otorgará su pleno valor espiritual a la historia del pensamiento científico. Demasiado a menudo la preocupación por la objetividad que lleva el historiador de las ciencias a repertoriar todos los textos no llega a la apreciación de las variaciones psicológicas en la interpretación de un mismo texto. Es una misma, en una misma época, bajo una misma palabra, hay conceptos tan diferentes. Lo que nos engaña es que la misma palabra designa y explica al mismo tiempo. La designación es la misma, la explicación es diferente. Por ejemplo, al teléfono corresponden conceptos que difieren totalmente para el abonado, para la telefonista, para el ingeniero, para el matemático preocupado en las ecuaciones diferenciales de las corrientes telefónicas. El epistemólogo tendrá pues que esforzarse en captar los conceptos científicos en efectivas síntesis psicológicas, vale decir, en síntesis psicológicas progresivas, estableciendo respecto de cada noción una escala de conceptos, mostrando cómo un concepto produce otro, cómo se vincula con otro. Entonces tendrá cierta posibilidad de apreciar una eficacia epistemológica. Y de inmediato el pensamiento se presentará como una dificultad vencida, como un obstáculo superado. En la educación, la noción de obstáculo pedagógico es igualmente desconocida. Frecuentemente me ha chocado el hecho de que los profesores de ciencias, aún más que los otros, si cabe, no comprendan que no se comprenda. Son poco numerosos los que han sondeado la psicología del error. Son poco numerosos los que han sondeado la psicología del error, de la ignorancia y de la irreflexión. El libro de Gerard Barrett no ha tenido resonancia. Los profesores de ciencias se imaginan que el espíritu comienza como una lección que siempre puede rechazarse, rehacerse. Los profesores de ciencias se imaginan que el espíritu comienza como una lección que siempre puede rehacerse, una cultura perezosa repitiendo una clase, que puede hacerse comprender, una demostración repitiéndola punto por punto. No han reflexionado sobre el hecho de que el adolescente llega al curso de física con conocimientos empíricos ya construidos. No se trata, pues, de adquirir una cultura experimental, sino de cambiar una cultura experimental, de derribar los obstáculos amontonados por la vida cotidiana. Un solo ejemplo: el equilibrio de los cuerpos flotantes es objeto de una intuición familiar que es una maraña de errores. De una manera más o menos clara se atribuye una actividad al cuerpo que flota, o mejor, al cuerpo que nada. Si se trata con la mano de hundir en el agua un trozo de madera, éste resiste. No se atribuye fácilmente esta resistencia al agua. Es entonces bastante difícil hacer comprender el principio de Arquímedes en su asombrosa sencillez matemática si de antemano no se ha criticado y desorganizado el conjunto impuro de las intuiciones básicas. En particular, si este psicoanálisis de los errores iniciales jamás en particular, sin este psicoanálisis de los errores iniciales, jamás se hará comprender que el cuerpo que emerge en el cuerpo totalmente sumergido,
obedecen a la misma ley. De ahí que toda cultura científica deba comenzar, como lo explicaremos ampliamente, por una catarsis intelectual y afectiva. Queda luego la tarea más fácil: poner la cultura científica en estado de movilización permanente, reemplazar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las variables experimentales, dar finalmente a la razón motivos para evolucionar. Por otra parte, estas observaciones pueden ser generalizadas. Ellas son más visibles en la enseñanza científica, pero tienen cabida en todo esfuerzo educativo. En el transcurso de una carrera ya larga y variada, jamás he visto a un educador cambiar de método de educación. Un educador no tiene el sentido del fracaso, precisamente porque se cree un maestro. Quien enseña manda. De ahí una oleada de instintos. Von Monaco y Morgue han observado justamente esta dificultad de reforma en los métodos de educación, invocando el peso de los instintos en los educadores. Hay individuos para los cuales todo consejo relativo a los errores de educación que cometen es absolutamente inútil, porque esos llamados errores no son sino la expresión de un comportamiento instintivo. En verdad, Von Monaco y Morgue se refieren a individuos psicópatas, pero la realización de maestro a alumno es una relación fácilmente patógena. El educador y el educando participan en un psicoanálisis especial. De todos modos, el examen de las formas inferiores del psiquismo no debe ser descuidado. Si se desean caracterizar todos los elementos de la energía espiritual y preparar una regulación noceo-afectiva indispensable para el progreso del espíritu científico. De una manera más precisa, discernir los obstáculos epistemológicos es contribuir a fundar los rudimentos de un psicoanálisis de la razón. El sentido de estas observaciones generales resaltará mejor cuando habremos estudiado obstáculos epistemológicos muy particulares y dificultades bien definidas. He aquí entonces el plan que seguiremos en este estudio. La experiencia básica, o para hablar por mayor exactitud, la observación básica, es siempre un primer obstáculo para la cultura científica. En efecto, esta observación básica se presenta con un derroche de imágenes. Es pintoresca, concreta, natural, fácil. No hay más que describirla y maravillarse. Se cree entonces comprenderla. Comenzaremos nuestra encuesta caracterizando este obstáculo y poniendo de relieve que entre la observación y la experimentación no hay continuidad sino ruptura. Inmediatamente después de haber descrito la seducción de la observación particular y coloreada, mostraremos el peligro de seguir las generalidades del primer aspecto, pues, como también lo dice D'Alembert, se generalizan las primeras consideraciones en cuanto no se tiene más nada que considerar. Veremos así el espíritu científico trabado desde su nacimiento por los obstáculos. En cierto sentido opuesto, tendremos que
pues la ocasión de captar el pensamiento empírico en una oscilación llena de sacudidas y de tirones, y finalmente todo desarticulado. Más esta desarticulación torna posible movimientos útiles, de manera que el epistemólogo mismo es juguete de valorizaciones contrarias que se resumirían bastante bien en las siguientes objeciones. Es necesario que el pensamiento abandone el empirismo inmediato. El pensamiento empírico adopta entonces un sistema, pero el primer sistema es falso. Es falso, pero tiene por lo menos la utilidad de desprender el pensamiento alejándolo del conocimiento sensible. El primer sistema moviliza el pensamiento, entonces el espíritu constituido en sistema puede volver a la experiencia con pensamientos barrocos pero agresivos, interrogantes, con una especie de ironía metafísica muy marcada en los experimentadores jóvenes. Son tan seguros de sí mismos, tan dispuestos a observar lo real en función de sus propias teorías. De la observación al sistema se va así de los ojos embobados a los ojos cerrados. Por otra parte, muy notable que de una manera general los obstáculos a la cultura científica se presentan siempre por pares, a tal punto que podría hablarse de una ley psicológica de la bipolaridad de los errores. En cuanto una dificultad se revela importante, puede uno asegurar que al tratar de eludirla se tropezará con un obstáculo opuesto. Semejante regularidad en la dialéctica de los errores no puede provenir naturalmente del mundo objetivo. A nuestro entender, proviene de la actitud polémica del pensamiento científico frente al mundo de la ciencia. Como en una actividad científica debemos inventar, debemos encarar el fenómeno desde otro punto de vista, más hay que legitimizar nuestra invención. Entonces concebimos nuestro fenómeno criticando al fenómeno ajeno. Poco a poco nos vemos conducidos a convertir nuestras objeciones en objetos, a transformar nuestras críticas en leyes. Nos encarnizamos en variar el fenómeno en el sentido de nuestra oposición al saber ajeno. Es naturalmente, sobre todo en nuestra ciencia joven, donde podría reconocerse esta originalidad de mala ley que no hace sino reforzar los obstáculos contrarios. Cuando habremos bordeado así nuestro problema mediante el examen del espíritu concreto y del espíritu sistemático, volveremos hacia obstáculos algo más particulares. Entonces nuestro plan será necesariamente flotante y no trataremos de evitar las repeticiones, pues está en la naturaleza de un obstáculo epistemológico ser confuso y polimorfo. Es también muy difícil establecer una jerarquía de los errores y seguir un orden para describir los desórdenes del pensamiento. Expondremos pues en montón nuestro museo de horrores, dejando al lector el cuidado de pasar por alto los ejemplos aburridos cuando haya comprendido el sentido de nuestra tesis. Examinaremos sucesivamente el peligro de la explicación por la unidad de la materia, por la utilidad de los fenómenos naturales. Dedicaremos un capítulo especial para señalar el obstáculo verbal, vale decir la falsa explicación, lograda mediante una palabra explicativa a través de esa extraña inversión que pretende
pretende desarrollar el pensamiento analizando un concepto en lugar de implicar un concepto particular en una síntesis racional. El obstáculo verbal nos conducirá bastante naturalmente al examen de uno de los obstáculos más difíciles de superar porque está apoyado en una filosofía fácil. Nos referiremos al sustancialismo, a la monótona explicación de las propiedades por la sustancia. Mostraremos entonces que para el físico y sin prejuzgar de su valor para el filósofo, el realismo es una metafísica infecunda, puesto que detiene la investigación en lugar de provocarla. Terminaremos esta primera parte del libro con el examen de un obstáculo muy especial que podremos delimitar con suma precisión y que por tanto nos ofrecerá un ejemplo lo más claro posible de la noción de obstáculo epistemológico. Con su nombre completo lo designaremos el obstáculo animista en las ciencias físicas. Ha sido casi completamente superado por la física del siglo XIX, pero como en los siglos XVII y XVIII se presenta de un modo tal que, a nuestro parecer, constituye un rasgo característico del espíritu precientífico, adoptaremos la regla casi absoluta de caracterizarlo siguiendo los físicos de los siglos XVII y XVIII. Esta limitación hará quizás más pertinente a la demostración, puesto que se verá el poder de un obstáculo en la misma época en que va a ser superado. Por lo demás, este obstáculo animista no tiene sino una lejana vinculación con la mentalidad animista que todos los etnólogos han examinado ampliamente. Daremos una gran extensión a este capítulo precisamente porque podría creerse que no hay en esto sino un rasgo particular y pobre. Con la idea de sustancia y con la idea de vida, concebidas ambas a la manera ingenua, se introducen en las ciencias físicas innumerables valoraciones que contradicen a los verdaderos valores del pensamiento científico. Propondremos pues psicoanálisis especiales para desembarazar al espíritu científico de esos falsos valores. Después de los obstáculos que debe superar el conocimiento empírico, en el penúltimo capítulo llegaremos a mostrar las dificultades de la información geométrica y matemática, las dificultades en fundar una física matemática susceptible de provocar descubrimientos. Ahí también reuniremos ejemplos tomados de los sistemas torpes, de las geometrizaciones desgraciadas. Se verá cómo el falso rigor bloquea el pensamiento, como un primer sistema matemático impide a veces la comprensión de un sistema nuevo. Nos limitaremos por otra parte a observaciones muy elementales para observar a nuestro libro su aspecto fácil. Por lo demás, para completar nuestra tarea en esta dirección, deberíamos estudiar desde el mismo punto de vista crítico la formación del espíritu matemático. Hemos reservado semejante tarea para otra obra. Según nuestro parecer, tal división es posible porque el crecimiento del espíritu matemático es muy diferente del crecimiento del espíritu científico en su esfuerzo para comprender los fenómenos físicos. En efecto, la historia de las matemáticas es una maravilla de regularidad. En ella conoce pausas, ella
no conoce periodos de errores. Ninguna de las tesis que sostenemos en este libro apunta pues al conocimiento matemático, no se refieren sino al conocimiento del mundo objetivo. En este conocimiento del objeto que en nuestro libro, en el capítulo, en este conocimiento del objeto que en este libro, en nuestro último capítulo, examinaremos en toda su generalidad, señalando todo lo que pueda empañar su pureza, todo lo que puede disminuir su valor educativo. Creemos trabajar así en favor de la moralización de la ciencia, pues estamos íntimamente convencidos que el hombre que sigue las leyes del mundo obedece desde ya a un gran destino. Continuaremos más adelante con el capítulo 2, el primer obstáculo, la experiencia básica.